Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Mayra Calderón y esto es Perú 21 TV. El tema de Cuba y las revueltas y manifestaciones continúan. Hemos visto durante el fin de semana que muchas personas en el país cubano se han levantado y están pidiendo libertad. Vamos a analizar el tema con Yesenia Álvarez, columnista de Perú 21, que ya está con nosotros. ¿Cómo estás, Yesenia? Buenas tardes, Mayra. Un gusto estar contigo para hablar de este tema tan importante para la región y para la libertad del continente, ¿no? Este tema no es de ahora. El tema de la libertad en Cuba viene de muchos años atrás. ¿Cómo es la represión? Cuéntanos primero. Cuba tiene más de 60 años de dictadura. Es una dictadura, hay que decirlo, con los mismos en el poder, que pasó de Fidel a Raúl y de Raúl a Díaz-Canel. Todos son miembros del mismo partido. Y durante todo este tiempo no hay libertades, se reprime a periodistas, se persigue a los opositores, no hay libertad de reunión, no hay libertad de asociación, todo lo que, incluso si quisieran formar algo a favor del régimen, siempre tienen que pedirle permiso al régimen. Entonces hay periodistas encarcelados, organizaciones perseguidas, no hay elecciones, ¿no? Lo que ellos tienen son votaciones, un único partido, pero no tienen, no hay un régimen democrático ahí y más bien se viola constantemente los derechos humanos y la libertad, como consta en muchos informes de organismos internacionales, ¿no? La represión contra los activistas es bastante fuerte. Cuéntanos de las Damas de Blanco. ¿Qué significa esta organización? Sí, las Damas de Blanco son un grupo activista de mujeres que se reúnen todos los domingos en una iglesia y que tienen un trabajo desde los años 90 que ha ido aumentando con el tiempo y que son familiares de presos políticos. Siempre han reclamado ellos libertad. Y últimamente, ahí su líder histórica también ha sido Laura Pollán, que falleció hace algunos años, ¿no? Ahora, y también es reconocida Berta Soler, que cuando empezamos a conocer acá hace unos pocos años, en esta década, se veía cómo se les reprimía, cómo se les perseguía, ¿no? Entonces, cruzó las fronteras ese activismo que hicieron las Damas de Blanco y hay muchísimo, muchísimo más, ¿no? Por ejemplo, el año pasado el movimiento San Isidro, que nace en respuestas a un decreto que intentaba poner censura o control a las manifestaciones artísticas, sean públicas y privadas. Entonces, este movimiento hace una huelga de hambre y los persiguen y hasta ahora siguen persiguiendo a los miembros más destacados que han realizado activismo de ese movimiento. Por ejemplo, Manuel Otero Alcántara, que incluso a la fuerza lo han tenido internado en un hospital sin que sus familiares o sus amigos o el mundo sepa de él, lo soltaron hace poco. Entonces son estas situaciones que hacen que se vaya llegando a este punto. Es una represión sistemática, constante de este tipo de grupos, como la Dama de Blanco, como el Movimiento de San Isidro, como los periodistas o como opositores como José Daniel Ferrer, diferentes activistas que tratan pues de hacer un cambio en su país, de pedir elecciones libres, de pedir libertad de expresión, de pedir una mejor economía, de pedir una mejor salud, ¿no? Sobre todo Cuba que se ha construido como una potencia mundial que envía médicos, misiones de médicos a otros países, no ha podido realmente resolver sus problemas en cuanto a salud y cuando le ofrecen una ayuda humanitaria para los aumentos de casos de COVID, para el desabastecimiento de medicinas, frente al colapso de los hospitales rechaza, ¿no? Ha rechazado también el sistema COVAX, ha rechazado ayudas solidarias porque es como la potencia mundial sobre la cual se ha construido
la excusa por la que vale tener ese régimen en Cuba demostraría que falla si acepta un corredor humanitario en tiempos de pandemia, que ha golpeado a países como el nuestro y ha golpeado todo el mundo, ¿no? Entonces, eso termina de juntarse, vienen habiendo apagones hace un par desde mayo aproximadamente, más el asunto de Internet, el control, todo se suma y bueno, el hambre también, la miseria en la que ha hundido a su pueblo un régimen que cree en el centralismo, ¿no? En un partido único que decide todo, que impide comerciar, que el único que es el empleador ahí es el mismo régimen, entonces empobrece más a su pueblo y todo eso termina llevando a estas manifestaciones que yo creo que es ya producto de todos estos años, muchísimos años, y que es bastante riesgoso porque ellos saben cómo reacciona el régimen. Lo vimos cómo reaccionó el régimen diciendo precisamente que salgan a las calles a enfrentar y defender la revolución. Cortaron el internet y también algunas zonas están cortando la luz. Como muy hay que esperar ciertos momentos de lo que está ocurriendo. Tenemos contactos con algunos activistas y ellos, claro, ya no están como antes, que hay, no se puede confirmar algunas cosas, pero hay personas ensangrentadas en la calle, ven fuerzas policiales y fuerzas especiales también militares, y también han salido lo que la izquierda ha encargado de decir hace un momento, es las personas de lo que ellos llaman de los comités de defensa de la revolución, que son sociedad civil organizada por el mismo régimen para hacer entender que están del lado del pueblo. Y esas manifestaciones siempre han habido, incluso el régimen siempre se ha valido de estos grupos de ciudadanos que para mí también son víctimas de ese régimen, y a través de ellos organizan actos de repudio con quien piensa distinto, actos de repudio con quien trata de pedir cambios. Entonces, esto no es nuevo, digamos, de que en la calle vean personas gritando consignas a favor de Fidel, de los Castro, de Díaz-Canel, de la revolución, porque eso siempre ha habido. Se organizan por el mismo régimen, hace creer que es el pueblo el que legitima a esta dictadura, pero lo nuevo aquí, lo histórico es que salió una población, no solo los activistas, ¿no? Sino una población harta realmente de que haya miseria, de que haya pobreza, de que no puedan enfrentar la pandemia y que no tengan libertad para expresarlo, porque son décadas acusando al otro, golpeando al vecino, reprimiendo al vecino, que realmente sí es una dictadura intimidante, ¿no? Que fue cambiando de métodos violentos, ¿no? Y a eso yo quiero Incluso apuntar, hubo un Yesenia. tiempo en que reprimía y cuando salíamos en la comunidad internacional a reclamar, ya lo soltaban, cosa que se desinflaba. Entonces es una dictadura bien astuta, realmente. Yesenia, y a eso yo quiero apuntar, porque tu propia experiencia, porque tú también has estado allá y has podido estar detenida, ¿nos podrías contar un poco cómo viviste esta situación? Sí, sí, nosotros, bueno, siempre he sido activista, he pertenecido a organizaciones liberales y entre ellos decidimos hacer un acto de solidaridad democrática con un grupo de jóvenes mujeres en aquella época de una organización que nos conocíamos a nivel mundial. ¿En qué Y año? viajamos a Cuba para conocer a las damas de blanco en la iglesia de Santa Rita, un domingo en el 2007, en vísperas del Día Internacional de los Derechos Humanos. Y eso llevó a que nos persiguieran, ahí conocimos cómo funciona el régimen realmente, nos interrogaran en el mismo hotel donde estábamos, que sirvió como un lugar de detención y de reclutamiento y de interrogación. Y eso nunca nos llevaron a las instancias, tuvieron un día incomunicadas. Después de mucho intento pudimos hablar con nuestros familiares y también luego nos expulsaron, ¿no? Nos invitaron a salir
previo discurso de las bondades de su sistema y que lo que habíamos hecho no estaba bien y que lo que hacían las damas de blanco, acto contrarrevolucionario y que realmente estábamos mal, ¿Qué año era, que Yesenia, queríamos si te elecciones. acuerdas? ¿Qué 2007. año era exactamente? 2007. 2007. 2007. ¿Y cuánto tiempo te mantuvieron así detenida? Bueno, un día aproximadamente, ¿no? Eso fue, la manifestación fue en el mediodía, nosotros nos acercamos a esa manifestación que tiene lugar todos los domingos, ¿no? Y luego ellos nos persiguieron cuando nos retiramos caminando, persiguieron hasta una zona que se llama El Vedado. Luego nos fueron a buscar al hotel y en el hotel nos interrogaron, eso duró y nos prohibieron salir del hotel. Y por ahí había una persona que siempre nos seguía, más que todo haciendo presencia de control por si intentábamos salir. Se llevaron nuestros pasaportes y eso impedía también que nos moviera. Así que eso duró un día aproximadamente, ¿no? Al día siguiente pudimos hablar con nuestro cónsul, que ahora no recuerdo su apellido en aquella oportunidad, y bueno, a nosotras como a las otras europeas también nos invitaron a salir del país. Y realmente lo que habíamos hecho es acercarnos a esta manifestación libre, ni siquiera habíamos participado de la manifestación. Quizá nosotros Ni siquiera la habían manifestantes un poco organizado, más, sino se habían acercado, nada pero más. es lamentable. Yesenia, yo quiero preguntarte qué es lo que sabes en esos momentos de Cuba, cuál es la situación actual, si has conversado con Joanny Sánchez. No he podido conversar con ella, he conversado con otros activistas como Sara Cuba, a quien se han llevado a su esposo detenido, también con Henry Constantin, detenido y que ya lo estaban llevando a su domicilio, pero igual no se tiene información cierta, igual con otros jóvenes con los que nosotros trabajamos que reportan y que cada momento se cae la comunicación por el Internet. Entonces ellos tratan de conectarse de la manera que pueden para enviar videos, pero no está haciendo la conexión regular. Entonces siguen saliendo, hay represión, hay cortes, el régimen ha dicho que salgan a defender a la revolución, que significa que salgan sus agentes, sus tropas, y bueno, sí hay varios videos que informan de las represiones. No se Yesenia, puede informar, por ejemplo, tan abiertamente como estuvo el domingo, hasta antes de los cortes, ¿no? Y hay una lista como de 150 detenidos, entre ellos José Daniel Ferrer, ¿no? Yesenia, Que finalmente, está. en conclusión, para terminar de analizar el tema, ¿qué es lo que trae una dictadura de tanto tiempo, 60 años, donde la población está pidiendo por lo menos los derechos y las necesidades básicas que deberían tener? Sí, es lo que, y todos estos movimientos activistas lo que dicen, lo que pedimos son las necesidades básicas, dignas, son eh, bastante conmovedores los testimonios que dicen, yo ya no pude para mis hijos, ahora tengo que pelear para mis nietos. Entonces, son muchísimos años en que un régimen se ha encargado de destruir la libertad de un pueblo, las esperanzas de progresar, la capacidad de que su sociedad civil sea libre y que pueda reclamar. Por eso es que llama la atención y ahora que el mundo ha decidido voltear a mirar a Cuba y se dé cuenta que llevan ahí sufriendo ese empobrecimiento, que llevan sufriendo esa represión, solos luchando contra una dictadura, yo creo que es importante la solidaridad que estamos expresando. Cuesta como algunas organizaciones prefieren fijarse en el bloqueo o en el embargo económico, en las sanciones de Estados Unidos, cuando en realidad el pueblo de Cuba está así por su propio gobierno, como si el embargo justificara violar los derechos humanos, violar sus libertades, quitarle sus esperanzas, sus sueños, el mismo llamado
de Díaz Canel, cuando habla de las calles, son de los revolucionarios. Esto ha sido toda la vida, ¿no? La universidad es para revolucionarios, la salud es para los revolucionarios, generando esa división. Una cuestión que siempre ha preocupado sobre Cuba es la sospecha, ¿no? Crecer como sociedad sospechando de tu vecino, porque siempre hay un vecino que informa al régimen, es de lo que se valen las dictaduras, de personas que ayudan al régimen de crear sospecha. Entonces vives todo el tiempo en una crisis incluso psicológica, ¿no? A eso le sumas toda la crisis económica que viven, ¿no? Las imágenes que envían, los hospitales colapsados. Por supuesto, sus cifras siempre son a medias. Cuba no envía las cifras, deja que vayan observadores, a veces internacionales, pero las imágenes que puedes ver de cómo hay un colapso del sistema de salud, la atención del COVID, es realmente preocupante. Y yo creo que eso es lo que ha impulsado a que digan, nos estamos muriendo, nos vamos a morir, a los que reclaman, nosotros caen a palos, bueno, ya estuvo bueno, son 60 años de esa dictadura, y yo creo que va a estar bastante difícil, sobre todo cómo ha sido el régimen, pero lo más importante es que podamos ayudar y tomar conciencia de esa realidad. Nosotros somos un instituto que siempre hemos hablado de Cuba porque es importante ayudar a un pueblo que clama por libertad, y ahorita es de la Solidaridad Democrática, tanto de sociedad civil a través de las redes, como ha ocurrido, de figuras y personalidades, va a ayudar, pero también la realidad de los gobiernos de la región. Cuba siempre ha estado sola frente a los gobiernos de la región. Incluso Cuba termina siendo el año pasado, por quinta vez también, miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Esto es absurdo. ¿Cómo sistemáticamente los derechos humanos termina esto de la ONU? Al final, en un puesto que se encarga de los derechos humanos, que es el Consejo de los Derechos Humanos. Entonces, hay que acabar con la idea romántica de que Cuba es un modelo a seguir, y decirle a la gente qué es lo que quiere esa población y solidarizarnos con ellos. La verdad, Mayra. Entonces, necesitamos el apoyo de todo el mundo, el apoyo de nuestra sociedad civil, pero también de nuestros gobiernos. Muchísimas gracias, Yesenia, y sobre todo seguir denunciando la represión abusiva que están sufriendo los ciudadanos y que están pidiendo libertad. Hay que solidarizarnos. Muchísimas gracias, Yesenia, por acompañarnos haciendo este análisis. Gracias, Mayra. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Bien, fue Yesenia Álvarez, columnista de Perú 21. Ustedes han escuchado su historia. Ella también ha sufrido parte de esa represión cuando viajó a Cuba. Esta es la información. Nosotros volvemos más adelante.